Hola, en la sesión pasada nos habíamos quedado en la demostración de que el espacio de funciones continuas con la norma infinito es separable. Entonces habíamos llegado hasta la parte de definir. Primero definimos para cada m las funciones lib m de k, que son las funciones que cumplen esta condición. Y después las uníamos todas para juntar el conjunto de las funciones Lipschitz. Y entonces este conjunto vamos a probar que es denso. Entonces para eso vamos a usar Stone-Weierstrass y para eso tendremos que probar primero que es una subálgebra. Lo subrayo con rojo y esto ya lo hicimos. Ahí exactamente fue donde nos quedamos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a probar ahora la siguiente parte. Le voy a poner por acá. Que es... Recuerden, el teorema de Stone-Weierstrass dice que si yo tengo una subálgebra que separa puntos y contiene las constantes, entonces es densa. Entonces voy a probar a 2. Entonces, 2. Entonces, estas funciones, espérenme, ¿cómo les puse? Ah, las funciones Lipschitz definidas en K separa puntos. Y esto es claro porque si yo doy X y Y distintos, si X, Y están en K y X es distinto de Y, ¿está bien? Entonces, pues yo puedo definir una función continua usando la función distancia. Es una muy famosa que se ve cuando se ve funciones continuas. Es una clásica que es la distancia al punto X fija, que va a ir de K en R, dada por distancia X de Y. Vamos a ponerle de Z. Le voy a mandar a la distancia de Z a X, así tal cual. Entonces, y esto es para toda Z en K. Entonces, es claro, por las desigualdades de la distancia, es claro que si Z y W están en K, entonces nosotros sabemos de, de la teoría de espacios métricos, no es difícil probar esta desigualdad, la distancia de Z a X menos la distancia de W a X, ¿sí? ¿Cómo se hace esta desigualdad? Pues es más o menos sencillo porque se come el punto X y nada más queda distancia de Z a W. ¿Está bien? Entonces, pero esto de acá, en nuestros términos, pues es distancia X de Z menos distancia X de W. ¿Está bien? Entonces, esta función de X, pues está en las funciones Lipschitz definidas en K. Y además, pues es claro que cuando yo le aplico la distancia de X en X, pues por una parte es 1, ¿está bien? Porque no, perdón, no, perdón. Esto es 0, ¿sí? Porque es distancia del mismo punto. No sé qué estaba yo pensando. Es la distancia al mismo punto, este es 0. Pero esto es distinto de la distancia de X a Y, ¿sí? Ah, perdón, vamos a ponerlo así bien. Esto es la distancia de X a X, que esta es 0, pero esto es distinto de la distancia de X a Y, porque estoy suponiendo que X es distinto de Y. Entonces, cuando yo le aplique la distancia, pues eso va a ser distinto a 0, pero esto es distancia X o de X de Y. Y ya, entonces separa puntos. Entonces las funciones Lipschitz de acá separa puntos. Además, claramente también contiene las constantes. Vamos a ponerle, a lo mejor le pongo aquí como está ahí. 3. Este conjunto de funciones Lipschitz contiene claramente a las funciones constantes. ¿Sí? No hay mucho que probar.
Sí, es obvio que satisfacen la condición de Lipschitz con cualquier m mayor que 0. Bueno, entonces pues ya se tienen las tres cosas. Ya se tiene que es una subálgebra. Separa puntos y contiene a las constantes. Entonces, por el teorema de Stone-Weierstrass, por el teorema de Stone-Weierstrass, pues vamos a tener que este conjunto de funciones es denso. Funciones Lipschitz definidas en K, cuando lo cierro, es todo el espacio de funciones continuas. Recuerden que esta cerradura es con respecto a la norma infinito. ¿Sí? Se lo pongo ahí nada más de indicación, pero ya no se lo debe de poner porque ya se debe de entender en qué norma estamos trabajando cuando estamos en un espacio en particular. Pero bueno, se lo pongo para que quede claro. Entonces es denso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es probar que este Lipschitz es separable. Entonces vamos a usar el resultado aquí que dijimos, la proposición que marqué aquí como 3. Tengo un espacio métrico en el que tiene un subconjunto denso. Si el denso es separable, entonces el grande es separable. Entonces ahora voy a probar esto por demostrar. Este de acá es separable. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para eso? Entonces voy a definir lo siguiente. Entonces, sea M un natural. No, vamos a ver, espérenme. Sí, consideremos M un natural. ¿Está bien? Un natural. Entonces definimos, vamos a decir EM como el conjunto de las funciones f que están en lib con este mismo natural m de acá. Recuerden que ¿quién es lib m? Pues tengo fijo el m, entonces la constante que va aquí de la condición Lipschitz está fija. Entonces este es el lib m. Entonces son las funciones que están en las lib m, tales que la norma infinito pues es menor o igual que este natural m. ¿Está bien? Entonces, primero lo que afirmamos que todas las funciones Lipschitz definidas en K se puede ver como la unión de estos conjuntos EM desde m igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces vamos a probar esto. Entonces, pues es claro que... Voy a ponerle aquí coma. Es claro que la unión de estas EM pues está contenido acá. Las funciones Lipschitz definidas en K. Ya no hay mucho que hacer. Bueno, ahora lo que voy a hacer es doy un f que está en las funciones Lipschitz definidas en K. Ahí lo tomo. Entonces, por definición, existe m mayor que 0, tal que f está aquí. Es decir, la distancia de... pero la distancia de las imágenes es valor absoluto, tal que el valor absoluto de f de x menos f de y, pues esto es menor o igual que una m por la distancia de x a y, y esto para cada xy en k. ¿Está bien? Eso es porque es una función Lipschitz. Bueno, pues lo que hay que hacer es nada más tomar un natural, sea m en n, tal que m pues es mayor o igual, ¿sí? O mayor si quieren, que simplemente el máximo entre el m que encontramos acá y la norma infinito de la función f, que sí existe porque es una función continua definida en un compacto.
Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa con los valores absolutos? Entonces, para empezar, primero veamos que tenemos que pues la norma infinito, ¿sí? Pues es menor o igual, pues que este máximo, pero este es menor que m. Entonces, pues si se cumple que la norma infinito, pues es menor o igual que m. O sea, yo quiero ver que está en este conjunto, cumple esta condición. Y ahora también va a cumplir esta condición porque si yo tomo si x y y, si x y y son puntos en K, entonces el valor absoluto de f de x menos f de y por esto de acá pues es menor o igual que m por la distancia de x a y. Pero este de acá pues es menor o igual otra vez que el máximo entre m y la norma infinito por la distancia de x a y. Pero este último pues va a ser menor o igual que el m por la distancia de x a y. Y aquí ya lo puedo decir, bueno, aquí ya le puse que esto es para toda x, y. Entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces también tenemos que f está en las funciones Lipschitz m minúscula de k. Entonces ya tengo ambas, ¿no? Ya tengo esta de acá, ya tengo esta de acá. Entonces f está en m. Entonces, es decir, pues las funciones Lipschitz de k ya puedo decir que son exactamente iguales a la unión. Esto es lo que voy a usar ahorita. Entonces esto es igual a la unión de los m desde m igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a ver es que exactamente cada uno de estos es un compacto. Entonces la unión numerable de compactos es separable por otro lemita que vimos la clase pasada, que estaba acá, ¿no? Si yo tengo kn, un compacto para cada natural, la unión de esos compactos es separable. Entonces, pues este de aquí sería separable. Y como es denso en las funciones continuas, entonces se tiene que ser, en las funciones continuas también tendría que ser separable. Y ya está, la demostración. Bueno, entonces ahora lo que vamos a demostrar es que EM, o dado M, vamos a poner mejor así, sea M en N. Entonces lo que quiero demostrar es que EM es compacto. ¿Está bien? Entonces pues vamos a recordar quién es EM. Según nuestra definición, EM pues es el conjunto de las F's que están en lib M de K con la norma infinito. Entonces este es el conjunto de las F's que están en lib M de K, tal que F, tal que la norma infinito de F es menor o igual que esta M. Si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que está pasando acá es que este es igual a lib M de K, intersección la bola en las funciones continuas, o sea, son las F's que están en las funciones continuas definidas en K, tal que la norma infinito es menor o igual que M. Entonces, esta bola es cerrada. Tendríamos que ver que esto es cerrado. ¿Por qué es cerrado eso? Entonces aquí le voy a poner que este es cerrado. Y aquí voy a poner abajo la explicación. Bueno, es cerrado, voy a ponerle por ser intersección de cerrados. Por ser, vamos a borrar esto de acá. Intersección de cerrados, por ser intersección de cerrados. Este de aquí no es difícil probar que es cerrado. Vamos a ponerlo acá abajo. Porque porque es cerrado. Entonces, pues hay que ver que lib MDK
pues cerradura es igual a lib m. Recuerden que aquí cerradura es con respecto a la norma infinito. Entonces, dado que esta siempre se cumple, entonces nada más tenemos que probar la otra. Entonces, pues sea f un punto en las funciones Lipschitz lib m de k. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, pues existe una sucesión fn contenida en las funciones Lipschitz m de k, tales que fn converge a f con la norma infinito a f. ¿Está bien? Pero pues la convergencia con norma infinito es la convergencia uniforme. Esto implica que fn converge uniformemente. Bueno, esto es hasta así solo sí. A f en k. Y ya esto sí en particular se tiene que la convergencia es puntual. Entonces fn de x converge a f de x para todo x. Para todo x. Y esto es cuando n se va a infinito. Entonces la convergencia es puntual. Entonces, pues la función f de x, fíjense, entonces f de x menos f de y, si yo agarro este valor absoluto, pues esto es igual al límite de fn de x menos fn de y, porque la convergencia es puntual. ¿Está bien? Pero eso de ahí, pues sale el límite, ¿no? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de fn de x menos fn de y, algo así. Pero esto es menor o igual. Cada uno de estos, de los fn's a estar en las funciones lib m minúscula de k, cada uno de esos es menor o igual que m por las distancias de x a y. Y como ya no depende de n, pues esto ya queda así. Es decir, lo que estamos viendo es que la f en particular está en lib m de k. Entonces, pues lib m de k es cerrado. Porque estamos viendo que es igual a su cerradura, ¿no? Bueno, aquí ya no le puse, pero pues esto lo que implica es que la cerradura pues se queda contenido en el mismo conjunto. Ahí está, ¿no? Entonces, pues ya, es cerrado. Entonces, pues ya tenemos de entrada, lo voy a hacer ya con rojo, que es un hecho importante, que este conjunto que definimos aquí es cerrado. Ya lo sabemos. La explicación está ahí abajo, ¿no? Además, claramente es acotado en la norma infinito, pues porque es un subconjunto de la bola. También es claro que EM es acotado. Voy a poner aquí con respecto a la norma infinito, ¿sí? Para cada M. Entonces es acotado para cada M en N, ¿sí? Además, bueno, lo voy a subrayar con rojo. Además también, nosotros vimos que las funciones Lipschitz son un caso especial, muy fácil de probar, que son uniformemente equicontinuas. Entonces, pues cada una de estas también, bueno, ya vimos antes, en otro video, que estas funciones Lipschitz son uniformemente equicontinuas para cada m en n. Entonces, como cada una de ellas es también, bueno, es uniformemente equicontinua, lo voy a subrayar con rojo para que se vea. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Arcellascoli? El teorema de Arcellascoli nos dice, si yo tengo una familia de funciones continuas que son
cerradas, acotadas y uniformemente continuas, esas tienen que ser compactas. Entonces aquí se ve la utilidad del teorema de Arcellascoli. Entonces, vamos a poner mejor así. Punto. Por tanto, usando el teorema de Arcellascoli, tenemos que EM es compacto para cada MNN. Entonces, como este es compacto y como el E es la unión de estos compactos, entonces la unión debe ser separable, en particular este separable. Por tanto, voy a poner aquí, o es así que usando un resultado de la clase anterior, o sea, donde la unión de compactos es por lo menos separable, usando un resultado anterior, que dice que unión de compactos es separable, entonces tenemos que estas funciones Lipschitz esta es separable, pero sabemos que es denso. Por la primera parte que probamos, sabemos que esto lo cerramos con respecto a la norma infinito, claro está. Lo cerramos y esto nos da las funciones continuas, es denso. Y por un resultado anterior, por otro resultado anterior, tenemos que, ahora sí finalmente, C de K con la norma infinito es separable. Y ya está, ¿sí? Ya acabamos. Entonces, pues escogí este resultado porque es un resultado sencillo en realidad. Si ustedes lo buscan en los libros se van a dar cuenta que la demostración es más corta, porque pues no hacen todos los detalles como lo estamos haciendo acá. Pues es un resultado interesante porque usa las dos teoremas que hemos estudiado, que son Stone-Ballestras y Arcellascoli. Entonces con eso nosotros ya podemos demostrar que en general este conjunto o este espacio de funciones continuas definido en compacto es un separable. Que eso pues con la herramienta de análisis 1 pues no lo podíamos probar, ¿sí? Y esta es una parte de estudiar los espacios de funciones continuas. Bueno, entonces aquí termina la demostración del teorema de Arcellascoli y ahora lo que quiero comenzar es un nuevo tema que se llama funciones de variación acotada. Básicamente lo que queremos es distinguir de funciones que oscilan mucho a funciones que oscilan muy poco o casi no oscilan, como si fueran las funciones constantes, donde oscilar pues los entendemos que pues tiene curvas ahí es sobre la gráfica, ¿no? Bueno, entonces voy a anotar aquí el título. Entonces ahora ya vamos a empezar con funciones de variación acotada. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar con este. Bueno, entonces primero vamos a definir lo que es la variación de una función. Entonces primero voy a poner todo eso. Entonces, definición. Entonces, consideren una función de A, B en R. Ahorita pues no vamos a decir mucho, nada más una función de A, B en R. Y sea P, vamos a poner mejor, sean F una función y P, vamos a decir una partición que es A igual a T0, T1, hasta Tn-1, Tn igual a B. Una partición del intervalo. Una partición de A, B. ¿Está bien? Entonces, pues ahí está.
Entonces, definimos la variación total de f con respecto a la partición, perdón, la variación nada más de f con respecto a esa partición nada más, como la suma de los valores absolutos de f de xy menos f de xy menos 1 desde y igual a 1 hasta n. Entonces, la variación total pues, es la suma de estas cantidades. Digo, perdón, la variación de esa partición es la suma de esas cosas. Entonces, pues sí, aquí tienen su gráfica de su función, ¿sí? Pues la estoy pintando muy bonita, o sea, es una función ahí continua, ¿no? Y todo. Entonces, pues una partición, si agarro de acá, entonces voy a tomar aquí pues, las diferencias de estas imágenes. Bueno, aquí me salió muy fea la partición, ¿sí? Por acá. Entonces quiero tomar la diferencia de estos tramitos que tengo acá, ¿no? Estos de acá y esto de acá. Entonces la suma de todos esos tramitos. Me falta por aquí uno, que sería el que tome de acá. Entonces todos esos tramitos, ¿sí? Son los que estoy viendo, las diferencias, ¿sí? Entonces esa es la variación de f con respecto a una partición. Entonces ahora sí, punto. Se dice que f es de variación acotada ¿sí? Si este conjunto, pues el conjunto de todas las variaciones con respecto a todas las particiones, tal que P es partición de AB, pues este conjunto pues es acotado superiormente. Es acotado superiormente. ¿Sí? Entonces, cuando estas variaciones con respecto a estas particiones, con respecto a todas las particiones, sea un conjunto acotado por arriba o acotado superiormente, entonces vamos a decir que es una función de variación acotada. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Y además, si definimos la variación total de la siguiente manera, BF, o vamos a poner mejor así, definimos la variación total de F en el intervalo A, B, perdón, en el intervalo A, B, vamos a definir ¿cómo? Entonces va a ser así, hay muchas notaciones y nosotros vamos a utilizar esta, que es la variación total de F en A, B, pues como este supremo, el supremo de las variaciones de F con respecto a P y el supremo sobre todas las particiones, tal que P es partición. Este es la variación total. En el caso de que exista. Claro, si este supremo no existe, pues vamos a decir que la f no es de variación acotada y decimos que la variación total es infinito. Entonces, punto. Si este conjunto, tal que P es partición de AB, no está acotado por arriba, no está acotado por arriba, ¿sí? Diremos que la variación total de f en A, B pues es infinito. ¿Está bien? Y bueno, ya finalmente la definición está algo larga porque hay que poner muchas notaciones. Entonces finalmente
definimos cómo vamos a denotar el conjunto de todas las funciones de variación acotada. Finalmente, denotamos por así, B de A, B como el conjunto de funciones de A, B en R, tal que f es de variación acotada. Definimos ese conjunto así. Vamos a probar después que este es un espacio vectorial. Entonces, un nuevo espacio de funciones. ¿Qué relación tienen con las funciones, espacios de funciones conocidas, las funciones continuas, las funciones acotadas, los espacios más famosos? También se le puede dar una norma para estudiar este espacio de funciones de variación acotada. No es la norma usual. Usualmente siempre usamos la norma infinito para espacios de funciones continuas. Aquí no va a jalar esa. Se puede definir una nueva norma. La pregunta es si ese espacio de funciones de variación acotada con la nueva norma que la vamos a definir es completo, es Banach. Todo eso lo vamos a estudiar un poco. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplo, pues las más sencillas, pues las constantes, ¿no? Si yo tengo una función de A, B en R dada por f de x igual a una función constante, una función k para todo x en A, B. Entonces es claro que f es de variación acotada en el intervalo A, B. Y pues y además la variación total de f en el intervalo A, B es igual a 0. ¿Sí? Entonces las funciones constantes pues no varían nada, ¿no? Es lo que nos está diciendo, es algo muy obvio, ¿no? Que pues a lo mejor es con lo que podemos empezar. Bueno, bien, una función constante, ¿no? Una función acá, en un intervalo A, B, no varía nada la función. De hecho, se puede probar que esto es un sí solo sí, eso ya se los dejo de tarea moral. También se puede probar al revés, tarea moral. Si ustedes tienen una función de tal manera que la variación total es 0, entonces la función tiene que ser constante. Entonces, si f es una función de variación acotada y la variación total de f en A, B es igual a 0, si una función que no tiene su variación total es 0, entonces también se puede probar que f es constante. O sea, es el regreso de lo anterior. Traten de checarlo y van a ver que pues no es complicado. Entonces ese es como el ejemplo más sencillo. Un ejemplo también pues, medianamente sencillo son las funciones monótonas, crecientes o decrecientes. Entonces supongamos que f es monótona. Ahí está, se mueve el acento. Entonces supongamos que f es monótona en A, B. Entonces f es de variación acotada en A, B. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a suponer que f es creciente. Entonces el otro caso es completamente igual. Si f es creciente, vamos a ver por qué. Si f de A, B en R es creciente y yo tengo IP igual a igual a T0, T1, T2 hasta Tn igual a B, es una partición
es una partición de A, B, pues entonces cuando yo haga bueno, entonces claramente pues como estos están, no le puse acá en las particiones. Recuerden que aquí las particiones, híjole, entonces lo pongo acá, nota. Si P es igual a igual a T0, T1, T2 hasta Tn igual a B, es una partición de A, B, ya vamos a entender que están ordenadas así: A0 es menor que T1, menor que T2, menor que Tn, o menor que T, bueno, vamos a tener menor que Tn igual a B, o sea que están ordenadas de manera creciente. Entonces eso no lo anoté, pero bueno, supuse que a lo mejor se entendía. Entonces, pues de entrada, pues vamos a tener que f de ti pues es menor o igual que, o así, ¿no? F de ti menos 1 es menor o igual que f de ti para todo i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces eso pasa. Por tanto, pues cuando yo hago la variación de f con respecto a esta partición de entrada, pues va a ser esto, ¿no? Va a ser f de, ¿cómo le puse? Aquí me equivoqué, fíjense, aquí no lo hice bien. Aquí le puse con x. F de ti menos f de ti menos 1 en valor absoluto. Es la suma de los valores absolutos de f de ti menos f de ti menos 1, así. Desde i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces, ¿pero esto cuánto vale? Pues esto vale, como esto es mayor o igual, pues esto nos queda la suma. O sea, es una cuenta en realidad sencilla, ¿no? Estoy haciendo, a lo mejor, estoy haciendo demasiado el cuento. Esto sería f de ti menos f de ti menos 1. Pero recuerden que esto que queda acá, pues es la famosa suma telescópica, ¿no? Es que si la desarrollan es f de t1 menos f de t0, luego más f de t2 menos f de t1, y así con se va a cancelar, y así esto se va a seguir, se va a cancelar el de f de t2 y al final va a quedar más f de tn menos f de tn menos 1, pero este tn menos 1 se cancela con uno que viene de atrás, entonces nos queda f de tn menos f de t0, pero f de tn pues es igual a b menos f de t0 que es igual a f de a. Entonces esto es igual a f de b menos f de a, ¿sí? Que pues bueno, esto es mayor que 0 porque es creciente. ¿Está bien? Pues lo borro, no es necesario ponerle eso. Entonces cualquier variación de f con respecto a una partición me va a dar esto. Pues entonces es claro que la variación total, bueno, entonces es claro que f es de variación acotada en A, B, y la variación total de f en A, B pues va a ser f de b menos f de a, ¿sí? Porque pues todas las sumas dan eso. Bueno, aquí en particular, bueno, análogamente mejor, análogamente, si f es decreciente, pues vamos a tener que f es de variación acotada en A, B, y la variación total de f en A, B, pues va a ser ahora al revés, f de b menos f de a menos f de b. Entonces, en general, si f es monótona,
tenemos que la variación total de f, bueno, vamos a poner así que f es de variación acotada en a, b, y la variación total de f en a, b, pues va a ser simplemente el valor absoluto. O sea, mejor hasta estoy escribiendo un montón porque pues todo esto se observa inmediatamente, ¿no? Pero pues más vale escribirlo bien para que lo tengan ahí. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, pues son ejemplos sencillos de variación acotada. En la siguiente sesión vemos un ejemplo de algo que no es de variación acotada, pues hay un montón, por ejemplo todas las características, por ejemplo la característica de Q, no todas las características, perdón, la característica de Q, de los racionales, pues esa no es de variación acotada, ni sobre los irracionales. Vamos a ver qué relación tiene con las funciones continuas, ¿hay alguna relación? Con las funciones acotadas, vamos a probar que todas las funciones de variación acotada, pues en particular son acotadas. Entonces sigue siendo un espacio no más grande que el espacio de funciones acotadas. Recuerden que el espacio de funciones acotadas para nosotros es como un espacio muy grande. Ahí caben varios espacios de funciones. Y bueno, vamos a probar algunos resultados, pero eso los vemos en la siguiente sesión. Bye.